Pues no, el placer nunca te llevará a la fama, pero te hará sentir muy bien. Y es que en esta sociedad nuestra, sobre todo, se busca pues conocer, se busca la fama, se busca ganar, tener arte o en su defecto admirar a aquellos que saben mucho, que conocen mucho, que son famosos, que ganan mucho, que tienen mucho o que tienen mucho arte. Y esta es la cuestión, porque lo que se valora en nuestra cultura y en nuestra civilización no es el placer. Supuestamente, dicen algunos filósofos, no, es que el ser humano busca el placer y huye del dolor. Mentira. El ser humano no busca el placer. Porque si el ser humano buscara el placer, y ya somos muchos años, tenemos muchos años de existencia en la Tierra, si realmente hubiéramos buscado el placer en general, y la gran mayoría de todos nosotros, disfrutaríamos plácidamente con el placer, disfrutando muchísimo de la vida. Pero no es así. No es así y se nota cuando en los programas de radio dice por fin es viernes. Y cuando pasa el sábado y el domingo dice, viene el duro lunes. Hay mucha dureza en trabajos que detestamos para comprar cosas que no necesitamos. Y en general, falta mucho placer hasta tal punto que nos admiramos de lo plácidos que viven los animalitos y dice, ¿quién fuera una ardillita? ¿Quién fuera un águila o una golondrina para vivir sin problemas? Y es que realmente los problemas que nosotros tenemos como humanidad nos los creamos nosotros a nosotros mismos. Ya que por una parte sí es cierto que hemos avanzado mucho a nivel de ciencia y tecnología y tenemos casas ideales, confortables, con aire climatizado, con la nevera llena de alimentos, con luces para poder estar iluminados las 24 horas del día, con libros, con audios, con internet donde podemos bucear por todo el mundo y tener el conocimiento a nuestras manos. Vivimos en ciudades rodeados de gente, pero en paz, donde nadie nos molesta, pero podemos buscar al otro para sentirnos mejor y cantidad de bares y de tiendas donde conseguir todas aquellas cosas materiales que nos apetezcan o que estén dentro de nuestros sueños. O sea, a nivel físico, científico, tecnológico, tenemos mucho más de lo que podemos consumir. Por esto se habla de incentivar el consumo y hay tantísima publicidad, porque hay más cosas de las que podemos consumir. Pues bien, en la misma medida que hemos conseguido todo esto, el ser humano, que es muy inteligente, creativo y que se va desarrollando a sí mismo, de la misma forma el ser humano podría haber avanzado en general hacia un placer mayor. Pero como ya he dicho, no, lo que se busca una y otra vez es o bien conocer más, o bien tener más, o bien ganar competiciones, o los políticos poder en las elecciones, o ser unos artistas que comparten su arte con todo lujo de artificios. Lo que ocurre que
para conocer mucho, para tener mucha fama, para ganar en todos los terrenos, para tener más o crear cosas maravillosas del arte, tenemos que emplear la vida, gastar la vida. Y ahí, desarrollando todo eso, no suele haber mucho placer. No suele haber mucho placer. Ni siquiera en el arte. Está mitificado el arte y lo relacionamos a este con el placer. Es decir, cuando escuchamos por ejemplo, una obra maestra clásica de Mozart, decimos, qué belleza, ¿no? Pero si vemos la vida de Mozart, de Beethoven y otros tantos músicos y también de los cantantes actuales, veremos vidas destruidas, obsesivas, que tenían que recurrir a alcohol y drogas para sobrellevar sus angustias y depresiones. Estúdiense la vida de Mozart o de Beethoven. Estúdiese la vida de los cantantes de hoy en día. Y diremos, bueno, ellos fueron grandes amargados, pero nosotros disfrutamos de su música. Pues la gente amargada transmite melancolía en sus músicas y el arte, más que consolarnos, nos va entristeciendo un poco más. Y ciertamente en un momento determinado, unos acordes, un bello cuadro, cualquier otra obra de arte puede alejarnos de la realidad. Como decía Schopenhauer, esta vida es un infierno y cuando vemos arte nos aleja de la realidad y en ese momento dejamos de sufrir. Es una forma de verlo, pero también podríamos decir que alejarnos de la realidad es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer para sentir placer, ya que el placer, sobre todo, anida, habita y se encuentra en la realidad. Y el arte es una transformación de la realidad. El arte es una deformación de la realidad. El arte no es realidad. El arte es arte. Y cuando vemos una película, una obra de arte, una canción, hay una ficción de la realidad. Y el mayor placer que podemos encontrar, habitar y hallar está en la realidad. Haced la prueba, coger a vuestra pareja y sentaros en el sofá a ver una película de amor, de aventuras, de sexo. Pues bien, si estáis media hora, 1 hora, 2 horas viendo una fabulosa película, estaréis perdiendo la oportunidad de vivir aventuras, de tener amor, de tener sexo. Y si decimos que hay tiempo para todo, no. El tiempo es muy corto y el tiempo que no se aprovecha se va. Y el tiempo que no hemos vivido con placer también se va. Y podemos decir, ver una película da placer. Sí, pero un placer mínimo comparado con el placer que podríamos haber obtenido viviendo aventuras, teniendo relaciones de amor o de sexo con nuestra pareja de forma cariñosa y amorosa. Así que quizás el arte nos aleje del placer. Y es que no es lo mismo la realidad que el arte, ni es lo mismo el sueño que la vigilia, aunque algunos digan que la vida es sueño y que no podemos diferenciar el sueño de la realidad. Otros se lo achacan a René Descartes, pero no, René Descartes no dice esto. René Descartes dice en las meditaciones metafísicas al principio que no podemos distinguir el sueño de la realidad. Bien,
Pero justamente al final de las meditaciones metafísicas, Descartes dice que ha cometido un gran error y que no entiende cómo ha podido cometer un error tan grande, ya que es evidente que podemos distinguir siempre el sueño de la realidad, dormir de la vigilia, y es muy fácil, porque resulta que en los sueños nosotros no podemos unir varios sueños y contrastarlos unos con otros. Sin embargo, nosotros la realidad podemos unirla y diferenciar diferentes partes. Esto es un argumento, entre otros, que Descartes emplea para decir que efectivamente sueño y realidad son cosas diferentes y que nosotros podemos saber si estamos dormidos o despiertos. Lo que pasa es que la gente se queda siempre con el principio del libro, pero nunca llega hasta el final, y el final lo deja claro. Quizás Descartes aquí quiso, porque no lo corrigió, lo lógico es que lo hubiera corregido, hubiera quitado la primera parte donde pone que sueño y realidad no se pueden diferenciar, pero lo mantuvo. Quizás aquí quería contradecir todo lo que era la filosofía platónica, ya que Platón, creo que era en Teteo, no me acuerdo dónde era, pues entiende que el sueño y la realidad es difícil de diferenciar, que no se puede diferenciar. Y luego esto se ha quedado en la historia de la humanidad, pero sí que se puede diferenciar. Y realmente cuando nosotros estamos viendo o percibiendo una obra de arte, es como un sueño, un espejismo. Creemos que es realidad, pero no lo es. La realidad está en la realidad. Y para percibir la realidad tenemos instrumentos, lo que pasa que no los hemos desarrollado. Tenemos las percepciones, el pensar, el atender, el conectar. A este nivel os puedo recomendar un libro y os lo he dejado aquí abajo en la descripción. Se llama Pro Uniplacer. Pro Uniplacer en mayúsculas, todo junto. Proporción entre unidades de placer. Y es que nosotros, para conectar con la realidad y conectar con la realidad placentera, podemos agrupar todo aquello que pensamos en bloques. Agruparlos en unidad dependiendo de la conexión que unas ideas tengan con otras y sean similares o parecidas. De esta manera, las diferentes unidades o bloques, de esta manera podemos entender realmente cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente se pasa todo el día pensando o divagando o yendo para aquí y para allá. Si somos capaces de coger y organizar todos esos pensamientos y para ello los dividimos en unidades y le ponemos un nombre a cada unidad, y de esta manera podemos combinar las unidades de forma proporcional para que no abunden más unas y otras abunden menos, y de esta manera hay una proporción. En la proporción hay placer. Y esta es la mayor forma de obtener placer en nuestro existir. Es decir, todo aquello que pensamos, todas aquellas situaciones que vivimos, aquello a lo que estamos atentos, aquello con lo que conectamos, darle un significado para poder durante el día tener todos nuestros pensamientos proporcionados. Al principio, pues como todo, como cuesta aprender un idioma o descifrar jeroglíficos, al principio pues costará
pero poco a poco, en la medida que se vaya haciendo automático, podremos ir teniendo una vida plenamente satisfecha y con mucho placer, porque nuestros pensamientos irán respondiendo a lo que nosotros hemos organizado y diseñado. Así que esto es solamente una pequeña propuesta, pero si el género humano cada vez más va buscando el placer, estaremos muy bien a nivel personal y habrá más paz en el mundo, porque ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde viene el consumismo? ¿De dónde viene la explotación de los humanos? ¿Del querer ganar más o tener más? De querer estar por encima del otro. Y no necesitamos nada de eso para sentir placer.